¿Cómo fue con la lectura? Y algo que quiero aclarar así en general, si no se llega a terminar la lectura, asúmense igual. O sea, es preferible entrar y participar y escuchar y después de última la terminás a tu tiempo, pero que por no terminar de leer no se sumen. Que Así lleguemos me hasta pasa donde a mí. lleguemos. Claro, claro. Ujú, sí. A ver, yo terminé hasta hace una hora también. Mala No, yo organización mía, pero no lo logré. está Objetivo no bien. logrado. No hay drama. Por eso me imaginé también y yo fui preguntando cómo iban eh, y más o menos hice un cronograma para ustedes como para organizar las lecturas, ¿no? Capítulo. Y encima se lo hice de lunes a viernes. Después es una sugerencia, después ustedes lo siguen y lo acomodan como quieren, pero bueno, una idea, un cronograma como para ir llevando la lectura día a día, de acuerdo a sus Gracias. tiempos y eso. Bueno, ahora sí, ¿cómo han ido con la lectura? Aunque sea Marcos que me hayan leído. No, está bien, está bien. Que han ido descubriendo, si han leído alguna vez toda la historia así de Jesús, porque sí, nos ha pasado de que hemos escuchado todos los domingos en misa o el sábado, o en los encuentros de catequesis, o en las comunidades que tenemos así de lectura orante, pero toda la historia de corrido, ¿se ha leído alguna vez? No, yo antes no. O sea, sí, por ahí en la universidad, pues, que teníamos teología, Ujú, leíamos los evangelios así, pero claro, fue hace tantos años que es sí. más. Y a lo mejor uno lo leía más como para llegar a la materia, cumplir la Ujú, materia y listo, ¿no? No para, eh, como ahora, ¿no? Que uno lo mastica, lo reflexiona, como que hay mucho tiempo para eso, pero me parece que no hay mucho tiempo tampoco, está medio, claro. este, muchas cosas hubo en el Ujú, medio sí. este, que, que no permitieron que tuviéramos el tiempo necesario, por lo menos en mi caso. Ujú, sí, sí, y es comprensible. A mí me parece que la verdad que tiene una riqueza el poder leerlo así, porque uno siempre está como muy fragmentado, lo escucha en la misa y se lo sabe de memoria el pedacito, pero por ahí es como que si no lo pones con lo de arriba, con lo de abajo, es como que todo se redondea y adquiere un sentido que por ahí no habíamos descubierto, ¿viste? Así que a mí esa parte me pareció genial, pero bueno, me falta un montón. Claro, sí, sí. Eh, He tenido que leerlo porque, bueno, en el tiempo de trabajo, que ya les conté que trabajé en un colegio salesiano, tuve estas instancias de encuentros y hicimos una vez el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces lo teníamos que leer. Pero lo que me pasa ahora es que me moviliza tanto la palabra que tardo mucho en leer porque retrocedo para poder interpretarlo. Ujú, Entonces, eh, eh, es como que cada capítulo que leo, cada versículo que leo, me mueve y me hace pensar mucho qué me está diciendo, eh, qué tengo que hacer. Por eso tardo tanto. Y bueno, como decía Mercedes, hay algunos textos que son muy familiares, entonces como que uno, qué sé yo, la parábola del sembrador, la hemos trabajado, leído, escuchado, desmenuzado, y tal vez esa la leería y no me pasaría demasiado, pero hay textos que me tienen ahí. Hoy, por ejemplo, me quedé con la oración, leyendo la oración y pensando cómo era mi oración. Así que bueno.
Me encanta leerla, la verdad, me gusta mucho. Liberen el micrófono, manéjense ustedes, ¿no? A mí me ha pasado Bien. más o menos lo mismo. Si bien cuando estudiaba veíamos a quién le escribía cada evangelista, y hemos escuchado, como decía Cásar, me dice no sé quién. No, tenés No muteado. está, Ana. bueno, No, soy Mercedes, después me voy a Mercedes. cambiar. Mercedes. Mercedes. Bueno, yo soy Gaby, no Ah, soy Héctor. no sos Héctor, bien. No, no. Este, También me han quedado muchas cosas que digo, ¿y esto nunca lo había leído? Me pasaba eso. Es más, les confieso que me sorprendió que hubiera dos multiplicaciones de los panes. Yo siempre había escuchado una y estaba con que era una y digo, ¿cómo? En Mateo aparece una otra segunda multiplicación y que cambia la cantidad. 4.000 hombres, 7 canastos, y me quedé con eso. Y después en Marcos vuelve a aparecer también. Y digo, entonces yo estaba creída que era una sola la multiplicación. Eso lo confieso, me sorprendió. Bueno, yo también cuando estudiaba teología lo leía, pero siempre lo estudié, cuando lo leí de corrido lo leí estudiándolo, entonces siempre leyendo arriba, abajo, abajo, arriba. Esta vuelta lo leí como un cuento, o sea, para ver el contexto que te dice todo el libro contado, imaginando cómo lo escribían en esa época, sin tanto. Y confieso que hice trampa, como no tenía tiempo, no terminé Lucas, pero sí me leí todo Hechos, porque Hechos nunca lo había leído de corrido. Y la verdad que ahí descubrí un montón de cosas que nunca había leído. Y el tema del Espíritu Santo en Hechos es impresionante. Así que bueno, siempre se descubre algo nuevo. Yo la leí entera cuando hice el noviciado con 18 años. Algunas páginas me escandalizaron un poco. Era un joven muy inocente en esa época y algunas páginas de la Biblia nos comentábamos los novicios, mirá lo que dice acá, mirá lo que dice acá. Bueno, teníamos que marcar, porque el padre maestro miraba por dónde íbamos, Génesis, así, íbamos marcando por dónde iba cada uno. Alguno hizo trampa, me consta, y puso que lo había leído. Pero yo sí la leí toda en ese momento, fue una lectura simplemente de curiosidad y de poder decir, leí toda la Biblia, lo cual está muy bueno. Y creo que lo hice, a pesar de que obviamente el libro de los números o de Levítico era una cosa así como medio insoportable, pero bueno, la leí toda. Y después, claro, en las épocas de estudios más a fondo en teología, algunos textos particularmente, eh, estudiados así más científicamente, digamos, ¿no? La exégesis profunda, con todas esas cosas también lo hice. Y siempre me ha gustado el tema de la Biblia, siempre es una de las cosas que, si yo pudiera especializarme, yo de hecho iba a especializarme cuando terminé la teología en Biblia y después me mandaron a General Roca, entonces no pude, tuve que colgar los botines y quedaron ahí mis estudios de hebreo y griego, quedaron ahí y me metí, no me arrepiento de esto de haber ido a Roca. Gracias, gracias. No, la verdad que no me arrepiento. Y ahora, digamos, bueno, vengo rezando con dos evangelios que tienen que ver con la liturgia, básicamente. Los días de semana leemos Marcos y este ciclo litúrgico leemos Lucas. Así que yo vengo leyendo esos textos y a mí lo que me gusta siempre es buscar el contexto, o sea, no me quedo con el texto. De dónde viene, qué pasó antes, qué pasó después, ¿no? O sea, que no es el texto solo, sino que capaz que es un capítulo el que leo, profundizo para entender bien lo que quiero rezar o lo que Dios me dice. Y después, en realidad, eh, tal vez podría haber leído un poco más, por ejemplo, de Mateo. No es el evangelio que más me atrae, pero podría haber leído algo más de Mateo. Pero privilegié leer esto.
que es el de Ciudad Biblia, no sé si se ve, que tiene, empecé por el principio, porque tiene una especie refresca un poco cómo se va construyendo la Biblia y explica el método, y tiene algunas consideraciones espirituales muy ricas también. Eh, el autor, que realmente es un sabio. Y después leí las introducciones que están acá a los tres evangelios, que son dos páginas muy interesantes, muy sencillas, donde explica un poco el origen, la escritura, el destinatario, cuándo se escribió, qué fuentes usó, todo eso. Así que privilegié, más que leer así de corrido esta vuelta, entrar un poco más a fondo en el origen de estos evangelios que estamos leyendo. Eso fue lo que más hice preparando este encuentro de ahora, ¿no? La verdad que esto es una maravilla. Sí. Sí, yo también había leído una vez la Biblia eh, en una curiosidad. Encontré un cronograma que era de lunes a viernes también, de 6 meses, una lectura completa de 6 meses, de lunes a viernes. Bueno, no seguí ese cronograma, me apasioné y embalé. El momento que podía, le metía. No sé en cuánto lo hice, pero leí bastante. Eh, lo bueno que ahora tengo otra Biblia para marcar, porque la otra ya está todo marcada. Em, pero sí, esto me pasó como, por ahí sí conocía de estas dos multiplicaciones de los panes. Había cosas que me acordaba o cosas que sí, por ahí sabía, pero fue también un volver a redescubrir y decir, esto se lee en misa. O sea, no sé si por la cita bíblica entera, sino por frases o pedazos que yo iba marcando. Dice, como, esto lo escuché alguna vez. Me parece que no. O sí, ir descubriendo como el tonito de cada evangelio. Eh, sí, obviamente, como dicen, parece que Marcos es el resumen de Mateo, pero yo inicié por Marcos antes que Mateo. Y me sonó a que Marcos es más visceral, más de las emociones y todo, y después salté a un Mateo que Jesús era más sobrio. No le pasaba nada, no reaccionaba, era un maniquí que respondía y hacía, pero no parecía frío. Y después sí fui descubriendo como frases propias de cada uno. Por ejemplo, en Marcos me pasaba que, bueno, esto de lo emocional. Siempre Jesús reacciona emocionalmente a todo, o se enoja, o se entristece, se reacciona. Eh, Mateo es más constantemente para que la para que se cumpla lo que dice la escritura, para que se cumpla lo que dice la escritura, lo que dice tal profeta, siempre está ahí justificando todo. Eh, bueno, Marcos tiene esto de las palabritas que usa de arameo. Hay muchas cosas que me marqué porque me generaban curiosidad para entenderlas en profundidad. Eh, y bueno, y Lucas comenzó esto de que Jesús era llevado acá para allá por el Espíritu Santo. Esto que decía Maru, después vamos a leer en Hechos cuando nos toque. En un momento es como que deja de decirlo, pero al principio el Espíritu Santo estaba en todo y parece que Jesús no se movía si el Espíritu Santo no lo llevaba al desierto, después cuando volvía, cuando lo lleva a la sinagoga a leer la lectura de Isaías. Es un constante, eso es muy espiritual, Lucas. Y después sí, hay cosas que van variando de uno a otro. Sí. Y yo vi que el Espíritu Santo, no solo Jesús, sino a María, Simeón, Ana, Isabel, Zacarías, con todos Mm, está el Espíritu Santo sí, llevándolos, como decimos, a hacer cosas. sí, sí. Eh, bueno, y después sí, me marqué cosas para ir
Es que me gustaría verlo en el arameo. Cuando hice arameo me acuerdo que el profe nos había mandado los evangelios. Tendría que recordar un poco, me va a llevar muchísimo tiempo encontrar esas partes, pero por ahí hay palabras o expresiones que me llaman la atención y quisiera saber qué quiere decir en eso, qué expresión. Porque bueno, va variando una Biblia a otra, cómo se expresa, pero me pasó eso al leer los evangelios. Eh, ¿Qué más quiere expresar o algo así que haya marcado? Detalles, preguntas, también curiosidades. Yo tengo el cuadernito al lado, entonces me voy anotando el libro que me toca y las citas bíblicas, y me marco la cita bíblica para ver esas cosas. Bueno. No, en relación con lo que vos decías, simplemente comentando un poquito lo tuyo, me dispara esto de qué evangelio a uno con qué evangelio uno sintoniza más. A lo mejor puede depender de las épocas de la vida de uno, ¿no? Pero a mí, desde hace mucho tiempo, es Marcos el que me pega más fuerte. Em, y me lo confirmó leyendo esta Ciudad Biblia, cuando hablaba que es el primero, por supuesto, Marcos que escribe, en más primitivos en algún sentido, y la finalidad que él tiene al escribirlo, y cómo presenta a un Jesús, realmente una, entre comillas, biografía de Jesús tan humano. Eso es lo que a mí me impresiona, tan humano. En rasgos que Mateo, como vos decís, es más maestro, Mateo lo presenta más como un maestro. Lucas es otra cosa distinta y otros objetivos y lo escribe para otro público, de otro lugar escribe. Pero esto de Marcos a mí siempre me llama la atención, ¿no? Y me llama la atención que también, ¿no? En el fondo, lo más divino de Marcos es un añadido. Marcos no lo termina con aparición y cosas por el estilo, ¿no? Es un añadido. Marcos lo termina casi con un grito, digamos, ¿no? Con la muerte. O con quizá también con el sepulcro vacío, pongámosle, pero no hay aparición, no hay escritura, no hay. Entonces es como muy fuerte y es escueto, no hay el evangelio de la infancia, va al hueso. Este, a mí me encanta. Juan Marcos, es un me quedo con él. Si me quedaran los demás evangelios, me quedé. No cuento a Juan, porque Juan es otra cosa distinta, pero de los tres sinópticos, yo personalmente a mí que no me pega eso que reconozco que Lucas, por ejemplo, tiene todo el tema de los pobres, de los Espíritu Santo, ustedes decían, de lo femenino, de las mujeres. Lucas es también hermoso, ¿eh? Hermoso. Y reconozco su identidad, y Lucas tiene una identidad muy clara. Pero son más así, ¿no? Mateo parece y yo lo confirmaba leyendo este librito, que Mateo escribe medio en polémica ya con los rabinos judíos, y que ahí, en la época de Mateo, es cuando se dividen los cristianos como cristianos y los judíos reconstruyen, después de la destrucción del templo de Jerusalén, reconstruyen su historia y su Biblia, digamos, ¿no? Como que hay un momento en el cual, y se nota mucho en Mateo la polémica fuertísima, ¿no? Con los judíos, sobre todo en los últimos capítulos, ya Jesús en Jerusalén, ¿no? Un trato durísimo, ¿no? Hipócrita, entonces, eso es Mateo. Bueno, eso. Simplemente remarcar, gracias a lo que vos decías, la importancia que tiene para mí en concreto el Evangelio de Marcos. Sí, después genera también mucha curiosidad entre uno y otro. Por ejemplo, no me acuerdo ahora en dónde, sí, en Mateo, por ejemplo, la mujer sirofenicia ni le contesta. La mujer sirofenicia lo llama, le pregunta y no le contesta, la rechaza. O sea, no, la ignora más que rechaza.
hasta que después lo incita y bueno, él le dice esa comparación y ella se la retruca. Después, por ejemplo, con lo de los genesarenos, el endemoniado que estaba, en un evangelio hay uno, en otro evangelio son dos. O sea, son detalles que por ahí sí se van perdiendo cuando ahora lo lees todo junto. Ah, mira como por ahí habría que hacer otro en unos años de puro evangelio. Entonces, ir viniendo de Marco, Mateo y Lucas y ir comparando de las distintas partes que se conectan. Eh, pero sí, sí, llama muchos detalles, van cambiando. Obviamente, como decía Luis, con estos fines, ¿no? No es lo mismo hablarle a los romanos que hablarle a los cristianos, que a los judíos, que a los que vienen del judaísmo, que a los que son paganos. Lucas es muy detallista en eso, en los lugares, en lo que pasa. Sí, a mí me gusta más Lucas. No sé si será porque soy maestra, todo lo descriptivo, todo eso es como que me gusta más. O Sí. seré pagana. ¿Alguien más? ¿Quieren comentar? ¿Alguna duda que quede, que tengan de lo que van leyendo? Que por ahí también la podemos charlar entre todos. Yo entendí esto, yo entendí aquello. Estamos acá para eso, bien cafetero. Bueno, por ejemplo, Luis, que vos decías de esto de que ahora nos toca Lucas, ¿no? También hace un par de horas estaba leyendo La Pasión de Lucas y es en el único donde aparece Herodes. Pilato hace de todo para liberarlo, aunque después entrega la voluntad del pueblo. Eh, los que lo van a buscar eh, al huerto son también los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, más que nada no los maestros de la ley, además de la guardia. Eh, hay dos copas que usa en la última cena, Jesús. Tiene una copa que es donde le dice que no va a tomar más del fruto de la vid, y después ahí sí, el pan y el vino, de esto de mi cuerpo, esto de mi sangre. Eh, sí, es más detallista de Lucas. Una pregunta, Sí. porque en realidad está todo, son traducciones de un, Hola, ¿no? Manu. Pero, Sí, sí. hola, eh, la traducción puede modificar un poco depende quién la traduzca, ¿no? Se debe por ahí, no sé si el sentido, pero la interpretación, no sé si no sé cómo decirlo, Mm. pero me da la sensación de que pueden aparecer diferencias en las diferentes traducciones o no. Cuando hablabas del arameo y eso, porque una Mm. cosa es una palabra que muchas veces no tiene, o sea, hay palabras que no las podés traducir, digamos, no hay un equivalente Claro. exacto. Tenés que armar todo un contexto para que tengan más o menos el mismo sentido. Y eso, digo yo, puede traer Mm. aparejado diferencias, ¿no? Sí, sí. Eh, Todo tuyo, Adri. esa Sí, es. sí, Qué bien que depende estaba. mucho. Y eso es muy lindo poder mirarlo desde los textos originales. Ujú. Hay unos libros que son muy interesantes de tener y no son caros, que son los interlineales. En los interlineales, para no tener el texto puro en griego o en hebreo, los interlineales ayudan mucho para ver... hola Manu. Hola, Manu.
estoy en Córdoba y no puedo quedarme en la reunión. Os Ah, mando un bueno. abrazo grande. Ah, Un Gracias, bueno, Juan, abrazo muchas por grande. gracias. avisar. Nos vemos. Gracias. Un beso. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias, Gracias. 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 Entonces, desde los interlineales uno puede ver el significado exacto, literal, sin ningún tipo de agregado, sino exacto. Y ahí uno puede ver las diferencias en las distintas traducciones de, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia de Jerusalén. Cada uno tiene una adecuación al español, digamos, ¿no? Pero es muy interesante poderlo ver directamente de los textos de los interlineales. Y la Sociedad Bíblica de Argentina eh, tiene unas traducciones de los interlineales bastante baratos, mucho más que las típicas que son gordas así, son muy caras, ¿no? Pero como no tienen intención de lucrar, ellos lo venden al costo prácticamente y es muy accesible y es muy lindo ahí verlo. Sé que también Como- hay programas así para la computadora que se llama Bible Works. Es Ah, también, Bible. tenés con las traducciones, es así en la computadora y vos ponés el texto, ahí se los escribo en el chat por el inglés. También lo que están son los interlineales en Mm. PDF que podemos poner en el grupo y los pueden tener ahí en la computadora, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, en esto del Bible Works también podés ir palabra por palabra y te da del hebreo, del griego. Yo lo que decía el arameo, ojo, por un lado recordar que los evangelios son propiamente en griego y que sí, no es lo mismo, hay palabras en griego que no están en hebreo y palabras en hebreo que no están en griego, pero fundamentalmente los evangelios están en griego. Pero el arameo también lo que tiene es la idiosincrasia. Por más que hay palabras en arameo que no existen en griego, o al revés, eh, la mentalidad está en la lengua, no es solamente lengua, en el lenguaje está la cultura, la mentalidad de la época. Entonces, esto de, por ejemplo, eh, esta locura mía por el arameo de los evangelios, es también tratar como de meterme en la cabeza de Jesús, en la lengua de Jesús para descubrir parte de su idiosincrasia, si es que se puede desde esta época, en las traducciones, ¿no? Eh, por ejemplo, el que vos leas, un ejemplo te voy a traer, el que vos leas que el ángel le dijo a María, Dios te cubrirá con su sombra. Ah, qué lindo, lo hemos escuchado en Navidad, todo. Pero imagínate en un desierto lo que debe ser, lo valioso que debe ser una sombra en un oasis, ¿no? En aquella época, en aquel lugar. Eh, lo mismo en Lucas, el ángel que se le aparece a María es Gabriel. ¿Y por qué le dice el nombre y en otros lados se dice un ángel del Señor? Porque Gabriel, Gibril, significa fuerza de Dios, pero es fuerza en cuanto a virilidad. Y justamente es el que da la noticia para el anunciamiento, la anunciación. Entonces, son detallecitos que viendo de uno u otro se van aprendiendo y, es como fichas que van cayendo. Pero bueno, como dice Luis Perdón, Adri, es un trabajo que lleva los dejo. tiempo así. Nos vemos, Adri. Eh, es un trabajo. O sea, a ver, hay gente que sí, ya lo explica, ya lo masticó. Eh, por ahí la imagen no es muy linda, pero ya lo masticó, entonces nosotros podemos ver bien, esto desde el arameo, o desde el griego, o desde el hebreo, pero bueno, ayudan, eh, ayudan y lo enfocan desde otros lados, sí, por supuesto.
Otra cosa que me parece a mí siempre me maravilla, y hoy intentaba explorar un poquito, no llegué a eso para recordarlo, porque obviamente cuando uno, es de las cosas que uno estudia básicas, compositor, ¿quién lo compuso? Entonces parece ser que Mateo es como una comunidad, es fruto de la reflexión y hay como que hay varias manos ahí, pero sin embargo hay una sola claramente porque hay 5 discursos y bueno, 5, sí, discursos, sermones, no sé cómo. Y así, ¿no? Y tantas partes, 6 partes, bueno, alguien pensó eso. Fue Mateo el publicano Mateo, discípulo de Jesús, fue el que escribió eso. Mm, Puede tener la capacidad ese publicano de escribir esta maravilla de bienaventuranzas. Porque uno lee, son páginas literariamente increíbles, de una profundidad espiritual increíble, de una originalidad tremenda, digamos, ¿no? Aquí Marcos, ¿quién era Marcos? ¿De dónde salió este hombre que escribió esa cosa maravillosa con estilo, obviamente, los que saben griego dicen es un griego más básico, no es el griego de Lucas, es un griego más popular, propio de alguien que no tiene una instrucción tan elevada. Pero hay que tener cabeza para escribir eso. Uno puede ver el Espíritu Santo atrás. Sí, por supuesto que sí, son libros inspirados por el Espíritu Santo, Ujú. pero el Espíritu Santo no les movía la mano, digamos, ¿no? Usaba las capacidades de la persona que escribía. Y uno se queda como admirado. 2000 años atrás prácticamente, ya todavía no llegan a 2000 años los primeros evangelios, el primer evangelio. Pero es increíble, ¿no? Que alguien pensara esto. Y después pensaba, como dice muy bien Juanchi, nosotros tenemos el griego, pero esa es la primera versión, eso que tenemos de donde sale el interlineal, ¿no? ¿Es el primer pergamino griego o habría habido otros antes? O antes Marcos, que era de tradición judía, escribió en arameo. Porque si Marcos pudo escribir en griego, Mateo o Marcos pudieron escribir en griego esas maravillas, eran judíos de ahí del pueblo, tenían ese. Lucas se sabe, ¿no? Que venía de los gentiles, parece que era médico, tenía otro nivel. Lo quito a Lucas, pongámosle que sí, lo pudo hacer. Además dice él, yo investigué, otros lo han intentado, ¿no? Es interesante en ese sentido, ¿no? Porque Lucas se presenta a él de otra manera. Pero digo, qué maravilla, qué maravilla que son estos textos, qué hermosura, qué profundidad. Un segundito, por favor. Sí. Sí, por ahí en esto que vos decías de las traducciones, no tanto no para hablar del griego eso, sino la versión del libro del pueblo de Dios o la Biblia latinoamericana o eso. Sí, por ahí hay palabras que cambian, por supuesto que se van tratando de traducir lo más fidedignamente o que exprese lo mejor que se pueda. Pero bueno, eh, traductore traditore, dice el refrán, traductor traicionero. Pero bueno. Luis, estaba diciendo de lo maravilloso de los textos, de la creación de ellos, composición. Sí, vistos como literatura. También es interesante porque al principio, al inicio, él va recordando las que son religiones del libro, y las que son religiones que no tienen textos escritos así, por lo menos oficiales, aunque tengan a veces, y te pones a ver, y hay textos escritos 1000 años antes de Jesús en otras religiones, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Y yo creo que también el Espíritu Santo también, de alguna manera, ha provocado esas búsquedas espirituales, esa necesidad de Dios, ¿no? Esa búsqueda de trascendencia, de llenar sentido a la vida, ¿no? Es una cosa riquísima, riquísima en ese sentido. Ahora, él decía que los textos evangélicos tienen alguna originalidad especial que otras religiones en otros sentidos pueden ser más profundos, quizás, no sé, a nivel, los orientales sobre todo, ¿no? Los orientales a nivel de intimidad, de misticismo, pero que los textos cristianos, sobre todo, les decía el autor, que siempre se me va el nombre del teólogo, tiene esta originalidad única que es este Dios metido en la historia.
este Dios que actúa en la historia. Eso es este, el punto clave, ¿no? Donde se diferencian las aguas con otras espiritualidades que tienen cosas riquísimas también, pero que son más intimistas, ¿no? Más individualistas en algún sentido, ¿no? Acá no, acá Dios que se encarna, que se mete ahí, que se embarra con nosotros, ¿no? Sí, sí, o el que es un libro de un profeta de Dios. Claro, claro. Obviamente no para subestimar o cancherear, pero, pero sí, sí. Es una maravilla y esto de, por eso les preguntaba si lo habían leído alguna vez toda la historia, todo la historia de inicio a fin de Jesús. Eh, para también, más allá de nuestra fe como hijo de Dios, también esa evolución como persona. Eh, es eso de cómo va creciendo, progresando. Algunos lo tiran desde más de la infancia, pero, pero también muchos biblistas están de acuerdo en que, a ver, Jesús no se las sabía todas y fue creciendo y aprendiendo en su misma vida, en su misma misión, y abriendo el panorama, diciendo, no es solo para los judíos, sino también para los paganos. Eh, y bueno, y los evangelistas lo relatan de la mejor manera posible y muy maravillosa, más Sí, allá de después de las diferencias. sí, Lucas lo dice muy, Mm. muy explícitamente, Sí. ¿no? Lucas dice iba creciendo en Mm, sabiduría, en gracia, estatura. Lucas lo dice con mucha claridad esto. mm. Después hemos inventado un poco un Jesús estático que sabía, no sé, el teorema de Pitágoras de bebé, ponele, ¿no? Y que sabía varios idiomas y por ciencia infusa, no sé. Pero me parece que hoy día, gracias a Dios, nuestra cristología es diferente, ¿no? Ya vemos Ujú. un Cristo mucho más humano, más próximo. Sí. Porque si es humano, de verdad, tiene que crecer, tiene que madurar, si no, no es humano. Lo humano es así, lo humano es así, ¿no? Sí, ese para mí fue un descubrimiento importante de los últimos, no, bueno, los últimos hace ya un tiempo, ¿no? Pero esto de no un Jesús mágico, superpoderoso, sino un Jesús que seguramente siempre obedeció al espíritu que lo impulsaba, pero eso era una cuestión paulatina y digamos que tenía que esto, ¿no? Que era humano y era divino, pero tenía esta parte humana tan completa como la tenemos nosotros, Ujú. mucho más completa, pero bueno, es eso, bajarlo un poco de esa idea de un Jesús que todo lo sabía, que todo lo que iba a pasar, que todo y bueno, eso fue. Yo lo que me preguntaba si Jesús hubiera que su pensamiento era hacer otra religión. Para mí nunca quiso dividir y en el fondo fue Pablo, ¿no? Quien creó el cristianismo y empezó a dividir. Entonces, en el fondo, si uno se pone en la época de Jesús, yo no creo que él hubiera querido esta división entre cristianos y judíos. Hoy, con el tema de los judíos y los que se creen muy judíos y que todo lo que le dio Dios, su tierra prometida, para mí es un problema, ¿no? De esto de desunión. Y si uno se pone, en el fondo Jesús era un judío, dicen, leí por ahí que era más bien místico judío o sea, de lo, y que discutía, pero para mejorar su religión o la religión de él, ¿no? De esto de hacer otra religión, nos lo creamos nosotros, ¿no? Sí, es verdad, en general, si uno es fiel a los evangelios, en ningún momento Jesús, uno puede decir, bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es un texto en el cual única vez en los evangelios aparece el tema de la iglesia, es un evangelio tardío y justamente es el evangelio que les decía yo de Mateo, que está en esa bifurcación de caminos entre el cristianismo y el judaísmo.
Justamente él es el que habla de la iglesia. Lo demás, en absoluto, yo coincido con vos. Él, Jesús, tenía conciencia que era el Mesías del pueblo de Israel. Venía a eso, a renovar, a profundizar, a darle un sentido nuevo a la A ley, humanizar la parte a social y todo eso, ¿no? Por eso es humanizar, un revolucionario en eso. Pero este tema de las purificar, religiones, claro, purificar mm, latigazos en el templo, pero era eso, era eso. Y yo creo, bueno, la prueba está que también, ¿no? ¿Quién será Marcos que lo pinta llorando? O Lucas, que llora sobre Jerusalén? Sí, Lucas. Lucas, Lucas. llora sobre, o sea, ama a su pueblo, es un patriota, Mm, digamos, para nada está, su idea no es ir en contra del pueblo judío, ni mucho no. menos, ni mucho menos. Pero, ahí me parece a mí, Pablo fue el que realmente Mm, logró esa identidad cristiana que no teníamos, porque si no éramos judíos sí. cristianos o cristianos judeos. Pero la separación bruta vino en realidad porque los cristianos fueron expulsados de las sinagogas. Mm, Históricamente, la historia es esa, ¿no? Cuando después de la destrucción de Jerusalén, los judíos, los grandes rabinos se reúnen para, bueno, elaborar su escritura y reorganizarse en la diáspora, ¿no? Porque ya no tenían tierra. Y ahí consideran que los cristianos son herejes y los expulsan. Como que quedan obligados a inventar algo alternativo. No fue que Pablo quiso separarse simplemente, sino que se vieron obligados a hacer algo así. mm. Sí, lo más cercano a nosotros, entre el judaísmo y el cristianismo, son los judíos mesiánicos, que no dejan de ser judíos, pero entienden que Jesús es el Mesías que se esperaba. Incluso hay un video que hay un judío que dice eso, que leyó los evangelios, encima ellos se los prohíben leer y de curiosidad lo leyó y descubrió esto, que Jesús era, según el Mesías que ellos esperan, era ese. Y esto es lo que enseñaba. Y él mismo dice, y entiendo que yo no tengo por qué dejar de ser judío si creo en Jesús. Sí, sí. y los judíos más abiertos en el fondo es lo que se viene, ¿no? El fin de las religiones. En el fondo, las tres grandes religiones están tendiendo a eliminar. Y en el fondo Jesús poco a poco fue descubriendo que tenía que ser universal, porque uno va viendo que también como él a veces se enoja, el tema del perro, que los perros también comen las Ujú. migajas, ¿no? Es Sí. como que él poco a poco también se va dando cuenta que no es solamente para judíos. O como Y además, dice, sí, sí. el primer envío, cuando manda a sus misioneros, lo manda solo a ciudades, pueblos, solo a los compatriotas los manda. Cuando en Mateo está el envío, es vayan a todas las naciones. Pero sí hay una progresión clarísima, clarísima. Bueno, yo como estoy pegado al colegio, vivo acá, me Sí. doy el lujo de quedarme hasta el último minuto. Está muy bien. Me tengo que ir. Un beso. Después me Nos avisan vemos, cuando Luis. nos Sí, volvemos a sí. reunir. Dale, Chao, chao a Vale, todos. nos vemos. hasta Gracias. luego. Muchas Vamos, gracias. Luis. Sí, incluso esto, o sea, Jesús promovía hablar del reino. Después, los cristianos hablaban más de Jesús que del reino. Por ahí sí, está conectado y él no habla, pero él no hablaba tanto de que en el nombre de él, sino era transmitir el reino. Incluso muchas veces dice, ¿no? Esto que vos decías de algo más universal o no tan marcadas las diferencias, y en un momento dice, y ojo, no quiero caer en literalismos, eh, pero dice, el que no está, no, el que no está contra mí, cuando le dicen esto, hablan en tu Ah, sí. nombre y sacan demonios en tu nombre, y si hacen lo mismo que nosotros, no están contra nosotros. Pero necesariamente no tienen que estar con nosotros. Bueno, es un redescubrir muchas cosas. Eh, y a esto vamos de por qué justo, lo hemos hablado la otra vez
¿Por qué comenzamos con los evangelios? Por eso, primero que es la base de nuestra fe, y ahora todo lo que vayamos a leer de ahora en adelante es ya tener esos filtros ante los ojos. Y lo que vamos, a ver, lo voy a compartir. Eh, lo que nosotros veíamos, lo que yo les mostraba, esto de el vaivén, eh, justamente es para eso. Sí, es volver a lo antiguo y ver cómo Jesús es la bisagra para lo nuevo y cómo se va todo transformando y resignificando entre sí. Eh, la otra vez hablaba con los chicos, eh, justamente en el año donde más enseño Biblia, y, y les decía, estos son los dos pulmones, necesitamos las dos cosas, porque si no una cosa no se justifica con la otra. Pero bueno, también en esta pedagogía divina hay que entender a Jesús como esta especie de bisagra, eh, o como se dice, el Nuevo Testamento que está ahí latente en el Antiguo y el Antiguo que está patente en el Nuevo. Ya está cumplido y expresado en el Nuevo, pero si leemos solamente el Nuevo no entendemos muchas cosas por haber desconocido lo anterior. ¿Alguien quiere compartir algo más? Así ahora seguimos con esto y le explico cómo continúa. Me acabo de dar cuenta que los hechos no había que leerlos ahora, así que No. no, la trampa no valió. No. Encima no leíste Lucas y En leíste vez de leer Hechos. Lucas para leer Apóstol. Está bien, no Bueno, hay drama, por no hay algo drama. será. No hay drama. No hay ningún problema. Ya, pero eso lo vas a volver a leer igual. Nada. Bien, pero esto, ¿alguien más quiere comentar algo para sí, agregar o como para ir dando cierre y continuar? Hay que tener en cuenta el tema de la nueva y la vieja alianza ahora cuando vayamos para atrás y vayamos para adelante. O sea, Ojo, ¿en qué sentido tener en cuenta? se supone que los evangelios es la nueva alianza, por lo tanto vamos a ir leyendo la vieja alianza, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, pero pensé que que decías que teníamos que leerlo así. No, o sea, vamos a ir a No, la vieja alianza, a la vieja alianza claro, para entender la nueva, digamos. para después saltar a la nueva, pero ya teniendo leído Jesús, eh, el traspaso, la bisagra. Em, y que va a ser así, por ejemplo, los libros históricos del Antiguo y al Nuevo, los proféticos, todos los demás, los escritos. Pero sí, ahora habiendo entendido a Jesús, habiendo leído a Jesús, vamos a hacer unos pasitos para atrás o hacia adelante, eh, como se lo quiere interpretar. Pero sí, vamos a ir hacia atrás en este libro, en este gran libro, y nos vamos a ir a lo que son los libros históricos. Acá sí va a estar bueno también que puedan leer las introducciones a los libros, que por ahí los va a poner bien en panorama, en el contexto, más que nada histórico, espacio-temporal, ¿no? En el espacio temporal. Eh, Porque, como digo, no estamos leyendo de principio a fin, sino que vamos a ir yendo y viniendo. Entonces, la introducción va a estar buena. El que tenga el libro de eh, Ciudad Biblia, hágalo de Luis. En vez de leer la introducción de la Biblia, vaya al libro correspondiente en la página de Ciudad Biblia, que ahí es más escueto, es mejor explicado y después lo vamos a ir, y se va a ir viendo a medida que lo van leyendo. Bien, el tema va a ser así. Leer, perdón, Sí, perdón, Ana. que yo
tengo un despiole entre el teléfono, el iPad y qué sé yo. Está bien. ¿Qué es lo que tenemos que leer desde Ciudad Biblia? Bien. Ciudad Biblia, o sea, ustedes lo que van a poder leer, los que lo tienen, encima yo ya lo escribí, lo marqué todo, porque si no para poder pasárselos a los que no lo tienen. Ahí vamos a eso. Nosotros, un poco ubicándonos en el mapa, hemos leído esto. La Plaza de Jesús, Mateo, Lucas, Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, las vidas paralelas no lo hemos tocado porque si no, nos atrasamos mucho o bueno, eso puede hacer investigación aparte. Esto, acá. Ahora pasamos a este segundo mes que vamos a leer los históricos. ¿Son un choclazo ahí? Sí, pero tranquilos porque ese segundo mes está dividido en por lo menos 2 o 3 partes. Así que no me maten. No me quieran matar porque yo se los dividí porque tenemos una vida. La idea es esta. Pucha, encima no se me... La idea es esta. Tenemos desde hoy, 10 de abril, hasta el 15 de mayo. Son unas 4 semanas. En la cuarta semana ya estamos en el jueves del encuentro, ¿sí? Igual, tranquilos porque este cronograma que yo les hice se los voy a mandar. O sea, no es necesario que estén escribiendo algo ahora. Lo que vamos a ver dentro de los históricos son Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, Josué y Jueces. Igualmente, esto está dividido. Lo que nosotros vamos a leer hasta el 15 de mayo va a ser Samuel, Reyes, Esdras y Nehemías. Esos 2, 4, 6 libros, ¿sí? Dividiendo primera y segunda. Primero, en esta parte vamos a ver esto. La historia de Dios con y en su pueblo. Y vamos a ver a Israel cómo descubre y expresa su identidad. Está bien, tendríamos que antes de Samuel y Reyes tendríamos que leer Josué y Jueces. Pero vamos a comenzar por Samuel porque es la sugerencia del autor, de Javier Picasso. Porque primero hacen este orden, no el orden bíblico, sino que hace Samuel, Reyes, Esdras, Nehemías, que están después del exilio, pero después con Crónicas tenemos que volver antes del exilio. Y José y Jueces es antes de Crónicas. Entonces, bueno, yo no le estoy encontrando lógica a eso todavía, pero bueno, voy a confiar en que si lo estructuró así es por algo. Eh, Espero que haya sido guiado por el Espíritu Santo. Bien, en Samuel y Reyes, igual, repito, esto lo voy a volver a pasar, lo voy a pasar por el grupo. En Samuel y Reyes vamos a leer una obra deuteronomista. Recordemos que hay tradiciones dentro del Antiguo Testamento, como hemos leído distintas tradiciones también en los Evangelios. Pero bien, esta es la obra deuteronomista, que está entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Esto estamos hablando antes de el exilio, ¿sí? Donde está plasmada la raíz, la identidad de Israel. Y esto es previo al exilio. No solamente la historia que está en Samuel, sino esto de la obra de deuteronomista, la escritura de los deuteronomistas. Y después en Esdras y Nehemías son justamente los dos encargados de, cuando se vuelve del exilio, de reconstruir Israel, tanto desde lo político como desde lo religioso. O sea,
Esdras y Nehemías son los que le dan la identidad al judaísmo actual, por así decirlo. Esto más del templo. Y actual no, más que nada del Jesús, de la época de Jesús. El judío de la época de Jesús está definido gracias a Esdras y Nehemías. Tanto el normalismo, el templo y que tanto esta perspectiva sacral, ¿no? Bien, es una obra cronista, ahí el acento se me coló porque había escrito otra cosa. Em, Siglos cuarto antes de Cristo, o sea, ya acercándonos hacia la época de Jesús, con los momentos básicos de la restauración de Israel tras el exilio, o sea, es volver a dar forma a la identidad nacional. Ya habiendo experimentado también esta tragedia para ellos del exilio. Bien, la idea es la siguiente. Ahí van a ver que tienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, mañana descansan. No hay que O, leer ter- nada. ¿Cómo? o terminamos lo que no nos quedó. O si quieren terminar lo que no pudieron. Exactamente. Yo les dejo el fin de semana para descansar, pero a ver, es una estructura totalmente adaptable a la realidad de cada uno. Si les parece mejor leer sábado y domingo, o ustedes se acomodan como pueden, porque, pero el lunes yo no puedo, pero podría leer más el miércoles y el jueves, perfecto, háganlo. Ustedes, esto es una sugerencia, ustedes se acomodan como lo quieren. Y fíjense que les estoy dando unos 6 7 capítulos por día, para que no sea mucho, pero si ustedes pueden y tienen el tiempo para seguir este cronograma, es para que no estén llegando al día 15 sin llegar a leer o con la lengua afuera. Eh, como ven, es, eh, perdón, acá, sí, acá. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Semana 4 está bien, perdón, yo no llegué a poner las fechas, los numeritos, pero esto es a partir de esta semana que viene. Semana 1 sería Semana Santa. Eh, Obviamente hay actividades parroquiales de la comunidad. No es necesario que jueves y viernes estemos leyendo la Biblia o sábado santo, si no quieren hacerlo. Eso es elección de ustedes. Pero recuerden que semana 1 es Semana Santa. Es ahora la semana que viene. Y después, como ven, la semana 4 recién ahí. eh, Si ustedes siguen este cronograma leyendo incluso en Semana Santa, les queda miércoles y jueves libre, además de los respectivos sábados y domingos. Pero como digo, ustedes se lo estructuran como quieren. La idea acá fue meter en cada día 7 capítulos de los libros que vamos a leer. Los dos de Samuel, los dos de Reyes, Esdras y Nehemías. ¿Sí? Bien. No, nada más. Igualmente, eh, este cronograma se los voy a pasar, con las fechas incluso. Y bueno, para los que han faltado, también aclarar eso de que es totalmente maleable a lo que ustedes necesiten. Pero solamente eso. Samuel, Reyes, Esdras y Nehemías, por ahora. Después el resto lo leeremos en el próximo mes. Crónicas, Josué. Crónicas no va ahora. Sí, No. Si alguien quiere no, comenzar a adelantar, no. está Digo, bien. No, por, no. no, por no llegar. No, pero No, sí. no, está bien, está bien. Por eso, lo pautado es hasta ahí. A ver, Vale. obviamente que los evangelios fueron 3 libros. Yo no, tampoco es que hicimos así una organización. eh, pero bueno, quería ver cómo veníamos en el trayecto en esta caminata bíblica. Eh, Obviamente hubieron diferencias entre nosotros.
Por eso me pareció importante darles un cronograma, una guía, para decir, bueno, es tal día, leemos de acá a acá. Puedo leer de acá a acá, en el tiempo que encuentre. Eh, pero la idea es llegar. Y como ven, en estos libros que elegí para poder leer este mes, nos sobran 2 días, además de los fines de semana. Eh, pero pudiendo leerlo así, nos sobra tiempo. Igualmente, si no llegan, no hay problema. Yo igualmente voy a ir consultando porque también así me da el panorama para ver si se pueden agregar algunos libros más o hay que sacar para el próximo trayecto, ¿sí? O sea, la idea es eso, no hacerlo llegar con la lengua afuera, pero también en esto que caminemos ahí cortito y que esta lectura se nos haga de 3 4 años, sino tener un buen ritmo. Más que nada que vamos a tener vacaciones en el medio. Eh, bueno, las de verano, digo, acá en América. Eh, pero bueno, eso. Es más que nada pensando en todos nosotros. ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Les parece bien? ¿Lo ven posible estos libros, esta cantidad de libros? ¿Les sirve que les dé así de decir, bueno, de acá a 7 capítulos por día? Supóngase. Sí, a mí me parece. Hay que Sí, a mí agregar las me parece bien. introducciones. Sobre todo estos días libres para recuperar lo que no pudimos hacer. Sí, por eso, el fin de semana si quieren pueden recuperar o adelantar pasitos. Está bien, también el fin de semana uno lo usa para descansar y estar con la familia. Todos tenemos una vida. Eh, y nietos. Hay muchos que ya tienen nietos y otros que están por venir. Y bueno, el rol de abuelo lleva tiempo y es lindo vivirlo, así que. Mi comentario al margen. El nieto ya tiene nombre, se llama Gabriel, así que hoy tuve Muy aprendizaje de... bien. Y vieron que se dice que Gabriel significaba mensajero de Dios. No, ángel significa mensajero. Eh, pero Gabriel es eso, es fuerza de Dios. Eh, pero bueno, ya sabes el motivo. Qué justo, qué justo. El espíritu de Lucas. Bien, bueno, no sé, comentarios o preguntas, alguna duda más o algo, o ya podríamos ir cortando, si les parece. Una pregunta del libro. Sí, O sea, el comentario es, porque vi que Luis leyó la introducción, yo leí las introducciones de los evangelios. Pero sí, la idea es el libro ir un poco para atrás y un poco para adelante, ¿no? O sea, porque lo de los meses está acá y de acá te deriva a las páginas 82 y 83, que es exactamente. de Sí, allá, ¿no? claro. El libro lo que tiene el libro está en 3 partes. La primera gran parte, la del principio, va libro por libro de la Biblia. La segunda parte ya son temáticas así en generales, que son unas 3 temáticas, y al final está lo de este programa de meses. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a esto del mapita, la tercera sección, digo, ¿no? Que estamos ya en la historia israelita, que dice, bueno, primera semana es lo que vamos a leer nosotros, sacando Crónicas, Jueces y Josué. Por ejemplo, que dice, sí, ahí abajo del cuadrito, primera y segunda de Samuel, página 82. Si nosotros vamos a la página 82, Eso sería la introducción que decías de leer. exactamente. Como ven, ahí tienen lo que es Samuel, los 2 libros y lo que es cosa. Entonces, por ahí depende de las Biblias, las introducciones en las Biblias son más largas, más cortas. Esto lo tiene bastante resumido y bien explicado.
Así que el que tiene el libro este lo puede usar. Yo después se los presto más, se los doy de vuelta. Pero por eso, me parece que esta es una lectura bastante más cortita, más al pie, pero contundente, importante. Eh, Además que da ciertos panoramas, ciertas visiones aéreas de lo que vamos a ir leyendo. Perdón, y Eh, los que no sí. tenemos el libro, ¿leemos las introducciones de la Biblia o compramos el libro? Sí, no, o no es obligatorio, no es obligatorio Luego que lo tengan. podemos pasar a PDF. Yo el mío no está todo marcado como el tuyo. Entonces, si quieren, lo Sí, puedo sí, sacar Ay, en eso, PDF. si podés hacerlo, eh, Maru, te encargo eso, porque el mío ya está remarcado. Sí, De sí. última, Entonces, sí, ya, escanealo o... lo del segundo mes y 82, página 82 y Claro, 83. o sea, lo que tendrías que pasar es Samuel, Reyes y después a la vuelta que está Esdras y Nehemías. Es la Nada diferencia. más. Son Por tres eso páginas. son 4 PDF. El fin de semana lo preparo para que salga bien y lo mando. ay, Perfecto, gracias. Maru. Dale, Gracias, gracias. Sí, buenísimo. porque no se está... yo no lo encontré en PDF el libro, así que así en internet. Pero bueno, es una lástima que no esté en PDF.